tardes, Andalucía. ¿Cómo estáis? Saludos de Agustín Bravo. Saludos cordiales, como dicen los compañeros de deportes. Saludos cordiales en un día... Bueno, caben ¿cuántos adjetivos? Un día aciago, un día sorprendente, un día gris, un día preocupante, un día alevosamente negativo, no lo sé. El caso es que llevamos ya más de una jornada con el estado de ánimo por los suelos, de ahí que yo me haya puesto esto que podéis ver aquí. Sí, Fran, dale ahí un zumbazo. A ver si... Baja diafragma, acércalo, porque esto va para todos ahora, ahí. Bueno, pone sonríe y sé feliz. No os puedo decir nada más. Buenas tardes, don Juan Carlos. Pues buenas tardes y agradecido por el mensaje, Agustín, porque falta hacer... ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? Así que no sé qué hacer. Falta hacer. ¿Cómo era la canción esa? Don't worry, be happy, ¿no? Pues eso. Bobby McFerrin. No te preocupes, porque además tú no puedes hacer nada. Sí, ¿no? Como no puedes hacer nada, pues no te preocupes. ¿Para qué lamentarse? ¿Para qué? Pues por eso. Vamos a ver cómo van cociendo las cosas, ¿no? Bueno, pues no sé de qué hablar. Pero sí, da miedo como respirar, es como... ¿Esto puede empeorar? No, es que de hecho va a empeorar, es que, ¿sabes? Tienes esa sensación. Nos fuimos sobrecogidos el viernes y seguimos sobrecogidos el lunes. Impresionante. Lo que pasa es que yo al final soy una persona, debo de ser, no sé si optimista o muy fantástico. Muy fantástico. Pues. Mira, el otro día leí un artículo que decía algo de eso. Decía la diferencia entre, por ejemplo, Estados Unidos y España, ¿no? Con respecto, no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con el carácter español, ¿no? Dice, Estados Unidos le afectan tanto las derrotas militares o las derrotas que ha tenido a lo largo de su historia, porque es un pueblo acostumbrado a vencer, a victorias y a vencer. Y entonces por eso recuerda y fue traumático en la sociedad americana pues las dos grandes derrotas que hubo, como fue la batalla de Little Bighorn, la del famoso teniente coronel Custer, por cierto, no general como lo dicen equivocadamente todo el mundo, y por supuesto la derrota, sobre todo, de la guerra del Vietnam, ¿no? Que fue la más traumática en los tiempos más recientes. Y decía este mismo ensayista al que yo leía, decía, en cambio, los españoles, como desde hace el mismo tiempo, casi 2 siglos, no ganamos una, salimos ya con la derrota hecha, ¿no? Estamos en nuestro elemento. Estamos en otro elemento. Si encima resulta que ganamos, pues mira, eso que nos llevamos, efectivamente, ¿no? Pero es que es verdad... O sea, que la Invencible volvió de la derrota silbando. Efectivamente, y es verdad, tú echas la mirada atrás y llevamos 2 siglos... Que es que nos las dan por todos lados, oye, una cosa... Muy buenas, en fútbol y en Fórmula 1 me está diciendo, sí. Jesús, ¿cómo eres? Estás a todas. Don Fernando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Como español, ¿cómo ves el asunto? Pues mire, yo me he puesto todavía de corbata, aún estando en el mes que estamos, para que las pajarillas no se me suban y se me caigan, ¿sabes? Que te aguante. Las tengo aguantadas. Hay que atarlo ahí. Porque... Fernando viene sujetado hoy. Pero esto puede empeorar todavía, ¿no? Pues parece ser que sí. Sí, ¿no? Madre mía, ¿y alguien lo vaticinó? Don Francisco. Muy buenas tardes. Sería Nostradamus, ¿no? El autor de la mayor parte de los vaticinios. Pues seguramente me lo tendría escrito en alguna hojilla por ahí que no le diera más importancia. Latín, ¿no? Pondría algo ahí. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Hay datos positivos. Mira, la Olimpiada está a punto de empezar. ¿Vale? Esto va a empezar, nos va a hacer que nos olvidemos de muchas cosas. Dentro de 5 meses, a estas alturas, estamos en la víspera de Nochebuena. Es verdad. ¿Vale? De aquí a nada. O sea, eso pero no, con no extra falta. O sin extra. Sí. Sin extra, sin extra. Yo creo que va a ser un montón de tiendas para comprar lo que queramos. Yo creo que los pero es un buen momento para comprar el turrón ese sobrante de feria. El turrón sobrante de feria. Un aviso también a la gente que vea las grandes ofertas de los turroneros de las ferias, que aprovechen y compren el lote, claro. Porque posiblemente para las Navidades no haya. Y la verdad, Agustín, que llevamos, pues si el programa ha empezado ahora a las 8:30, pues llevamos prácticamente desde las 8 haciendo apuestas a ver quién era el valiente que sacaba una noticia positiva. No lo hemos conseguido. No ha habido narices. A ver ahora el compañero Río, don Guillermo, a ver si saca algo un día muy malo, ¿eh?
muy malo. Nos intervienen, no nos intervienen, es de positivo la viernes intervención. negro a lunes, ¿cómo? A O sea, lunes, sí, después del negro que hay. A lunes desastroso. Pues achicharradito. Muy malo. Imaginaros, buenas tardes ante todo. Imaginaros cómo empiezo yo por la mañana, a las 8 de la mañana, la gente con el croissant y el café en la mano. Digo, ¿cómo le digo a la gente cómo están las cosas? Pues claro. No te comas todo el croissant, guarda algo para mañana. Claro, pues digo, ¿Cómo le digo no sé yo cómo esto? está el croissant y el café, dosifíquelo, porque claro, tú llegas aquí a las 6 y pico, pones la tele y empiezas a ver, y dices, Dios mío de mi alma. Pero bueno, pues yo soy optimista, porque no hay más remedio que serlo. Pero todo el mundo pensaba que hoy iba a estar las cosas más tranquilas, pero que va, ni mucho menos, porque noticias son distintas. Dos notitas de humor, porque hay que ponerle humor al tema. Me decía el fin de semana pasado un conocido mío, hablando de lo que va a vivir Cádiz dentro de unos días, que es el tema de la gran regata, dice que tengan mucho cuidado los capitanes de los veleros porque va a haber polizones así, gente que va a coger los barcos y se va a quitar de en medio. Y otra cosa la puso Fernando Alonso ayer, concretamente. Fernando Alonso, como buen asturiano, socarrón, decía, ha ganado el Gran Premio un español en Alemania con un coche italiano construido en Grecia. O sea, unido todo eso. Construido por un griego. Sí. Por un griego. O sea que un español en Alemania con un coche italiano construido por un griego. O sea que hay que poner nota de humor al tema, pero las cosas están muy, muy, muy difíciles. Bueno, yo siempre digo esta frase, que es ya el colmo de la negatividad, pero bueno, esto no dura para siempre. Llega un momento que te mueres. No, lo malo es que dice el dicho popular que dice, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante. El problema está a ver si lo vamos a poder... Esto es un poquito pequeño puente hacia quitarle humor, ¿no? Vamos a ver si podemos aguantarlo. Y lo que estoy viendo es que al final va a ser verdad lo que decía el calendario maya, ¿no? En nuestro mundo se nos acababa en el 2012, ¿no? Y en parte se está terminando, ¿no? Este mundo que conocíamos nosotros sí. Se está acabando. En los últimos años, en la última década sobre todo, ¿no? Una década de bonanza, esto se nos ha venido abajo de una forma estrepitosa. Quizás, por encontrar también algún dato positivo, se sabía la cifra de visitas de turistas extranjeros, ha subido un 4%, en torno a los 6 millones de visitantes en los últimos meses, en el último año, desde que se hizo el último recuento, y a lo mejor por encontrar algún tipo de solución o de dato positivo, ¿no? Una comunidad totalmente turística como es Andalucía, al menos por arrojar algo de luz, pero sin duda alguna pocos datos estos positivos vamos a encontrar a lo largo del día. La verdad es que efectivamente el turismo y el sector servicios responde, ¿no? Responde y ha sido también bastante importante que se aguantara el IVA, la subida del IVA por lo menos hasta septiembre. Estaba hablando antes de Guillermo de los actos que ha habido el fin de semana, que va a haber esta próxima semana en Cádiz. Es que este fin de semana ha habido también el tema de la capitalidad cultural capitalidad iberoamericana del carnaval. Y es que en Cádiz se han reunido 300.000 personas, 300.000 visitantes el fin de semana. Es que ha sido un éxito además. Exacto, los hosteleros están encantados, consideran impresionante el éxito. Y el trabajo de Onda Cádiz, hay que darte la enhorabuena. Muchas Juan Carlos, gracias, a ti y pero a en todos los realidad que hay que dárselo a los componéis, compañeros, equipo joven a todos los compañeros. de profesionales de Onda Cádiz. A todos los compañeros. Y lo que te decía, es decir, que también se demuestra con eso que la gente pues necesita también razones o actividades para moverse y para salir a la calle, y que la gente responde. La gente responde. Y efectivamente tú en la Costa del Sol, que lo estás viendo cómo efectivamente está acudiendo el veraneante, el turista. O estás viendo incluso también cómo cuando el mercado inmobiliario se pone en precio real de este momento, que es un precio muy reducido y muy por debajo de los precios con los que se vendía durante la burbuja inmobiliaria, pues se venden. O sea, concretamente ha habido una oferta de Solvia, que es la... Manilva, ¿no? Manilva, concretamente, del Banco Sabadell, que han vendido, no sé si han sido 179 viviendas en una semana. En una semana. Claro. A base de ponerlo a un precio de mercado. Que ha llegado hasta el 70 y tantos por ciento. Sí, en las viviendas más caras y de más metros cuadrados, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es progresivo también, lógicamente. Pero en el momento en que tú te adecuas al mercado, te demuestra que el mercado responde. Es decir, dinero hay. Lo que pasa es que el dinero no es que esté escondido, está refugiado. Y esto ha sido una lección también, Juan Carlos, en el tema inmobiliario. Yo creo que para muchas entidades bancarias que han visto cómo realmente, si te lo propones, si haces un esfuerzo, porque las viviendas de 4 dormitorios con casi 200 metros, incluyendo terrazas, las han vendido en un precio de unos 125.000 euros, son viviendas que en su momento se vendieron en 590.000.
Entonces, es una claro, barbaridad, la gente, el ciudadano, No, yo ve pienso esa... en el que pagó ese dinero. Claro. Y ve ahora esa diferencia bestial, dice, bueno, realmente cuando hablamos de que hay que ponerse las pilas en algunos aspectos, en el inmobiliario, con todo este atasco que tienen de propiedades las entidades bancarias, deben hacerlo. Ha abierto la veda sólida de Sabadell Atlántico y yo creo que le tienen que seguir Tienen más, que ir a más. Y además te voy a decir otra cosa, porque es que si no, al final, esto era lo que estaban provisionados, esto eran los famosos suelos o viviendas que estaban provisionadas y que después tuvieron el desajuste de provisión por la falta del control y de la inspección del Banco de España. Pero es que además, precisamente para estas pérdidas, es para los que está el FRO, para lo que va a venir el dinero y todo ese tipo de cosas, porque evidentemente van a tener unas pérdidas contables, la que van a tener. Y tercera cuestión, porque es que si además las entidades financieras siguen quedándose con este parque inmobiliario con el que se están quedando, lo único que van a conseguir es que se deteriore el parque inmobiliario. Es decir, que al final una vivienda que no se usa es una vivienda que se deteriora. Entonces ya no es que vaya a tenerla que descontar o tenerla que rebajarle el precio de salida porque tienes que acomodarla al mercado. No. Es que la vas a tener que regalar porque te la vas a tener que quitar de en medio porque no vas a ser capaz de estarla manteniendo. Ese es otro de los problemas con el que ya se están empezando a encontrar, porque el parque inmobiliario que no se está vendiendo empieza ya a tener más de 2 años. Pero ya hay bancos, Juan Carlos, bancos libres, digamos, de sospechas de cuentas extrañas, ya hay bancos que además, con un mínimo de garantías, están ya otra vez financiando al 100% la compra de una vivienda, lo cual siempre es un alivio malo, pero alivio al fin y al cabo para alguien que va a un banco y que quiere comprar una vivienda y sabe que te dan el 80%, que te daban el 80% del valor, con lo cual te tienes que buscar el 20% restante, que dependiendo de la cantidad era preocupante. Pero en determinadas cosas, algún banco, no vamos a decir, pero algún banco importante está haciendo ese, dicen que esfuerzo, que yo no creo que sea un esfuerzo. En realidad la mayoría están financiando el 100% de sus viviendas, pero que es un problema porque también están entrando en una competencia con el que vende, el particular que vende, porque el particular que vende no es capaz de alcanzar a ese 100%, ni muchísimo menos, obviamente, y además, ándate con cuidado si puedes conseguir una hipoteca para un particular. Y entonces lo que está también lo están haciendo. Esa cuestión también desvirtúa el mercado, es decir, esa no es precisamente la mejor de las lecturas del tema. Quizás no, pero bueno, alguien que llega, quiere hacer una vivienda 130, 125, 140.000 euros, que más o menos puede pagar, repito, con un mínimo de garantías del banco de que eso va a poder conseguirlo, te van a dar el 100%, que es una forma de que circule el dinero, por otra parte. Pero en resumen, lo que tenemos es que adaptarnos a la realidad. Y ya está. Esto se sabía desde el 2007, cuando comienza la crisis, y cuál es el origen, en principio, de carácter internacional con la hipoteca subprime en Estados Unidos y también en Inglaterra, los países anglosajones que tienen esa modalidad específica, a diferencia del resto de los países continentales en Europa, de las hipotecas, se sabía, y aquí se advirtió, teniendo en cuenta el volumen de lo que había, que aproximadamente tendrían que bajar de media un 55% las viviendas. Había una sobrevaloración desmesurada. De tal forma que para que la media fuese ese 55%, sobre todo en la parte de la costa y en sitios muy puntuales, la bajada sería mayor del 75%. Y aquí está el ejemplo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha hecho ha sido sostener artificialmente un mercado y no adecuarlo a los mecanismos de mercado en cada momento. Yo creo que es absurdo. Aquí no solamente hemos perdido dinero, sino que hemos perdido tiempo. Y eso ha supuesto que no hemos generado ninguna confianza. Y los 3 elementos en los que se basa la economía es dinero, tiempo y confianza. Por lo tanto, hemos hecho exactamente lo contrario de lo que marca el sentido común, que es lo que realmente manda el mercado. Pero al final, y me adelanto un poco al inicio del programa y en fin, del color negro con el que nos hemos levantado hoy, y era el color del día. Precisamente esa calima de los días de tanto calor ha hecho que la atmósfera esté agarrotada y haya un día poco claro. Tampoco claro que casi se nos viene encima el día en lo alto de todos nosotros. Mientras no se produzca una transferencia, o sea, mientras no haya transferencia del sector privado al sector público, que es lo que está habiendo todavía, desgraciadamente, y a pesar del decreto ley de hace 2 semanas, de medida urgente de los recortes ya famosos, siguen insistiendo en transferencia del sector privado al sector público. Eso es un gran error.
Lo primero que hay que hacer es recortar el gasto. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Y eso tiene que ser radical y drástico. Y hay que someterse a lo que dice el buen gobierno de cualquier tipo de entidad, que en principio es no endeudarse por encima, salvo en los supuestos de inversiones. Y como aquí lo que estamos financiando es gastos, no inversiones, yo creo que es totalmente contraproducente que volvamos a incidir en un volumen desmesurado de déficit que lo que hace al final es acumular nuestra deuda pública. Tan es así que ya se especula que a final de este año nuestra deuda habrá alcanzado prácticamente el billón de euros. Y teniendo en cuenta que partíamos de 390.000 millones en el año 2007, podemos imaginar el desastre que hemos originado en 4 años. Lo cual es, en fin, es para estar no preocupados, para estar muy preocupados. Perdona, para que le entendamos de lo que ha hablado Fernando, 1 billón de euros es el PIB de España. Exactamente. O sea, es decir, para que dimensionemos, que hay veces que cuando te quedas con una cifra no sabes exactamente qué significa eso. Bueno, pues eso significa 1 año produciendo para pagar todo lo que produce España. Todo lo que produce España en 1 año es deuda. Lo que también es cierto es que se están perdiendo, yo creo que días y semanas preciosas para una posible solución para España, porque estamos inmersos ahora mismo en un debate de si es bueno que España sea intervenida por completo, si no es bueno que España sea intervenida, si simplemente con la aportación europea a los bancos se va a salir. Se está demostrando que de momento no es así. Bueno, es por que el un dinero lado, no ha llegado, bueno, pero el dinero no ha llegado. Vamos a esperar por lo menos a que llegue para ver si podemos decir que es válida. Pero te quiero decir, Juan Carlos, que hay declaraciones. El Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, dice, bueno, el caso de España no tiene que ver en absoluto con el caso griego. Y sin embargo, nosotros estamos viendo que España cada vez tiene más... Huele a yogur griego. España cada vez tiene más problemas para llegar al final del día. Coña que joroña. Para llegar al final del día. Entonces yo creo que hay una serie de adquisiciones que no están ayudando absolutamente nada a España. No sé si es que están preparándose para lo que puede ocurrir en las próximas semanas, los próximos meses, pero España pasa los días, pasa las semanas y estamos en pleno debate de qué van a hacer con nosotros. No ya qué va a hacer el gobierno español con España, sino qué van a hacer el resto de gobiernos de nuestro entorno, en concreto, básicamente Alemania, con España. Pero eso no podemos esperar, ¿eh? Partiendo de la base de que aquí las cosas se han hecho rematadamente mal, es cierto que teniendo en cuenta nuestra posición y la de cualquier socio de la Unión Europea y de la Unión Monetaria, no depende de nosotros, porque nosotros, una parte de nuestra soberanía está en manos de la Unión Europea y del Banco Central. Realmente lo que Europa tiene que ser claro con nuestra posición, y yo creo que el gobierno, al menos en estos 2 últimos días, está ya insistiendo ante la necesidad imperiosa de que se clarifique, porque entre otras cosas hay, por una parte, observamos que lo que realmente nosotros transmitimos al final en ocasiones no se hace. Me estoy refiriendo básicamente a las comunidades autónomas. Es decir, no, lo que ha pasado en Murcia, que coge el presidente y dice que prácticamente se va a intervenir. A las 3 horas dicen que la comunidad no es necesario que se intervenga. Cuando habla de la intervención, habla de entre 200 y 300 millones de euros. Mire usted, es que está usted hablando del 33% de desviación. Es que, claro, eso lo ven por ahí y dicen, bueno, estos señores que no saben ni lo que deben ni lo que necesitan, porque la desviación de la pretensión son aproximadamente es el 33% si hablan en un margen de 200 a 300 millones. Bien, si todo esto se radia y se transmite al exterior, dicen, bueno, esta gente en qué piensan y a qué juegan. Pero claro, pero hablamos siempre de supuestos, Fernando, porque siempre creemos que puede ser justamente la reacción de las comunidades autónomas la que no da garantía y seguridad a los mercados y a Europa. Pero yo estoy completamente seguro, Agustín, de que es así, de que el temor realmente... Alguien debería hablar claro. Yo también voto por eso. El temor de la gran Europa, ahora mismo de la Europa fuerte, del dinero... En Europa son las comunidades autónomas, claro. No ya tanto la centralidad de España como gobierno con todo lo que ello supone con estructura, son las autonomías. Claro. Pero el caso como el que dice Fernando de Valcárcel, o sea, entre 200 y 300. Es que esto no es igual que dices, bueno, hoy en cenar me puedo gastar entre 150 y 200 euros.
Es que no tiene nada que ver, es que estamos hablando de ese 30% de desviación. Es una brutalidad. Claro, los dos boquetes que tiene, los dos agujeros negros que tiene España son sin duda las comunidades autónomas en su gestión de su sector público y en su gestión de su propia administración, y el segundo que tiene España son las entidades financieras que tienen sus propias dificultades, pero curiosamente son las entidades financieras provenientes de las cajas de ahorro que dependían de las comunidades autónomas. Pero siempre acabamos en el mismo sitio. Siempre acabamos igual. Sí, pero si rizamos el rizo, esto hay que retrotraernos muchos años atrás. Todo el problema, entre comillas, empieza en el 78, cuando se dicta la Constitución y se hace un capítulo octavo, bueno, que posiblemente en ese momento no había otra posibilidad, yo pienso que sí, pero en fin, se hizo lo que se hizo, pero sobre la base de no clarificar ni cuáles eran las competencias del Estado, ni cuáles eran las competencias de la autonomía, ni estableciendo un techo. Cuando se pacta por primera vez entre la UCD y el Partido Socialista en el año 81 la cuestión autonómica, como consecuencia de ese pacto se promulga la LOAPA. Pero la LOAPA ya intervino porque se presentó un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, entendió que varios de sus artículos eran inconstitucionales. Y ahí empezó todo el problema. A posteriori, en el año 92, el Partido Popular y el Partido Socialista vuelven a hacer un pacto autonómico. Ese pacto autonómico tenía una finalidad primordial que era, hasta cierto punto, la igualación competencial de las comunidades autónomas. Era el famoso café para todos, lo cual en mi opinión fue un gravísimo error. Tan es así que como consecuencia de todo ello derivó fue el fundamento de parte de la campaña electoral, de la primera campaña electoral de Zapatero, cuando promete que lo que diga el Parlamento catalán será normativizado en el Estatuto catalán, que así salga. Después es verdad que se recortó algo en su trámite en el Congreso de Diputados, porque a fin de cuentas es una ley orgánica nacional, a pesar de que, digamos, se apruebe en primera instancia en el Parlamento catalán, y después fue recortado tímidamente otra vez en el Tribunal Constitucional. Pero eso deriva en que para apoyar y para consolidar ese estatuto, el Partido Socialista en su momento lo que hace es iniciar un camino sin retorno de modificación estatutaria, entre ellos el Estatuto andaluz, en donde muchas de las cuestiones que se ponían en entredicho son aceptadas en el Estatuto andaluz. Por ejemplo, ¿cómo se puede acordar un pacto bilateral presupuestario entre el Estado y una comunidad autónoma cuando eso a su vez afecta al resto de las otras comunidades autónomas? Vamos a ver, es que el Tribunal Constitucional, por mero sentido común, tenía que decir que eso no era posible. Y como a lo imposible no se está obligado, pues eso tiene que ser nulo radicalmente, por absurdo. Pero eso está ahí. Claro, lo primero que te hacen los señores catalanes y los andaluces, no, es que aquí nosotros hemos fijado en una norma un techo de gasto cuando el reparto de las cantidades que cada comunidad autónoma dispone debería ser como consecuencia de una norma que regule de forma objetiva las cantidades que cada una de las comunidades autónomas tienen derecho. No, aquí en dos casos, Andalucía y en el caso catalán, precisamente para acallar las protestas de muchos españoles en relación con el Estatuto catalán, se hizo lo mismo en Andalucía. Y tan injusto es la cuestión como está planteada en Cataluña como está planteada en Andalucía. En relación con los otros países europeos, vamos a ver, que van por delante nuestra, ¿hemos hecho algo bien? Quiero decir. ¿Hemos hecho algo bien? No pregunto. No sé, ¿qué pienso? Aparte de jugar al fútbol y conducir un Ferrari, un asturiano, ya Fernando Alonso, ¿hacemos algo bien? O sea, quiero decir, ¿podemos imitar a Alemania en algo? ¿Podemos imitar a Francia en algo? ¿Podemos imitar a Reino Unido? Que a lo mejor, oye, tiene mayor deuda que nosotros, ¿no? Creo, Reino Unido. O sea,
Sí, pero el problema es la capacidad de crecimiento. Claro, a eso me refiero. Claro, es que tú puedes tener, como tiene Alemania, un Bundestag con cerca de 500 diputados, y puedes tener todo eso, pero puedes tener todo eso si efectivamente tu potencial económico te lo permite, si está proporcionado. Te acompaña, ¿no? Claro, el problema es que nosotros estamos desproporcionados y llevamos años desproporcionados, que es lo que está diciendo Fernando. Es que llevamos toda la democracia desproporcionado. Peor, hemos ido creando más desproporción, porque lo único que hemos hecho en España ha sido ir creciendo más el gasto público. Y lo que nos están diciendo los mercados, aparte del caso concreto de la burbuja inmobiliaria, que ya lo hemos hablado hace un minuto y por tanto no voy a regresar, lo que nos están diciendo los mercados en definitiva es que nuestro sistema de Estado, nuestra forma de Estado, como es ahora mismo, no es sostenible. No creen, esos mercados no creen que nosotros podamos sostener esta forma y esta estructura de Estado con estos gastos corrientes improductivos, que también lo señalaba Fernando al principio del programa, improductivos, de una manera sostenida en el tiempo. Eso es lo que nos están diciendo. Y por eso se niegan a darnos a bajo coste de interés deuda. Y nos dicen, si usted quiere deuda y usted quiere que yo le dé deuda, como tiene usted mucho riesgo porque no creo que me la vaya a poder pagar, pues le elevo los intereses. Y al fin y al cabo, lo que estamos pagando de diferencial de interés es simplemente el riesgo que está asumiendo un fondo de inversión o un fondo de pensiones o el que sea de Singapur, de Miami o de donde sea, por asumir deuda de España en lugar de asumir deuda de cualquier otro país. Francia la está vendiendo al 1 y pico. Claro, que no tenga este tipo de problemas. Bueno, nosotros al 7. Sí, pero si me permitimos rápidamente, mira, yo me estaba acordando ahora de una frase que es muy conocida. La mujer del César no solamente tiene que serlo, también tiene que parecerlo. Y ahora mismo valga este símil que he hecho porque España no se parece en nada a lo que sería la mujer del César. Es decir, un modelo de Estado, como decía Juan Carlos, que se esté adaptando a los tiempos que están corriendo. Hay un informativo, no recuerdo en este momento, me estaba intentando recordar, un informativo a la televisión alemana que abren concretamente con unos 4 minutos en el que resumen de forma muy breve noticias de la Unión Europea. ¿Sabéis con qué abrió ese informativo el viernes? Abrió con una pancarta de las manifestaciones en España, concretamente, y no entendían cómo un país se estaba rebelando porque querían quitar de en medio a 6.000 liberados sindicales. Eso en un país como Alemania no entra en su cabeza. Y tampoco entendían cómo había gente que se manifestaba porque le quitaban una paga extraordinaria. O sea, esa es la actitud con C, pero la actitud con P es lo que todavía la Unión Europea no entiende y desconfía de nosotros. Como decía Juan Carlos, ¿cómo quiere usted que le siga financiando o le preste si usted no pone los medios? Usted no se está pareciendo a la mujer del César. Sí, pero Alemania Breve, por favor, Fernando, con Fran y nos vamos a publicidad. Alemania ni nadie entiende lo que está pasando. Entre otras cosas porque si gobernado todavía Rodríguez Zapatero, Elena Salgado pacta con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Territorial que la reducción del 20% en ese momento ya de las empresas públicas, y a fecha de hoy el señor Beteta manifiesta hace una semana que han desaparecido dos, una relacionada con la cocina española que se instituye en el año, una sociedad anónima en el año 92. Y que no tenía ni consistencia ni objeto social actual, con lo cual era absurdo. ¿Quién puede confiar en nosotros? O sea, nadie. Yo, contestando a tu pregunta, una frase, 4 palabras. Europa no nos cree. No nos cree. Total. O sea, dos no. No es en la misma frase. Europa no nos cree. No. Eso es lo que resume. Tenemos falta de credibilidad y de dinero. Vamos a hacer la primera pausa. Volvemos enseguida. Bueno, muy buenas, se saluda. Muy buenas a todos los que acabáis ahora mismo de sintonizarnos, porque hemos empezado y hemos comenzado a hablar de cómo se nos ve en el exterior. Al final, es que es lo que decía Guillermo, ¿no? No hay que serlo, sino que parecerlo también, y España no solo puede serlo, pero no lo parece. De momento, a los ojos de algunos países europeos, que son los que están tirando del carro, para nada, en absoluto, estamos dando la imagen de un país que realmente
quiere salir de donde está, porque con cosas que están viendo, pues, evidentemente no. Mira, Agustín, es que hace falta aplicar reformas muy serias en este país, por lo que estábamos hablando en toda la primera parte del programa. Y esas reformas serias deben de ser comprometidas por toda la sociedad española, es decir, por tanto deben de ser muy bien comunicadas y deben de ser muy bien entendidas. Pero además deben de aplicarse de forma inmediata, porque es que este país lo necesita, este país no puede seguirse desangrándose como se está desangrando, necesita perspectivas de solución. Y esas medidas deben de ser muy transformadoras. Es decir, o sea, la actual estructura de este país no es sostenible, que insisto es lo que nos están diciendo los mercados y es lo que nos está diciendo realmente la situación económica nuestra. Y ese cambio drástico, ese cambio comprometido por toda la sociedad y ese cambio inmediato que se necesita, realmente nos debe de llevar ya a plantearnos cuestiones que no pueden estar siendo de alguna forma temas tabúes. O sea, y realmente hay que aplicar ahí los cambios. Y de alguna forma las encuestas también te lo vienen diciendo. Cuando te hablan de adelgazamiento de la administración. Cuando te hablan de adelgazamiento de la administración, en realidad lo que te están diciendo es menos administración y menos administraciones y menos gasto corriente o no corriente, pero improductivo. Menos gasto que es inútil. Comentaba yo antes en el descanso en el intermedio que anoche estuvimos viendo en familia en mi casa la película de Margaret Thatcher. Y entonces, cómo sus propios compañeros de partido, en el momento en el que ella se enfrentaba a una decisión radical de este tipo, del que yo estoy hablando, y es, por ejemplo, el tema de las huelgas de los mineros, que también eran unas minas y una actividad minera subvencionada, cómo se radicalizan los sindicatos contra esa política, que por cierto a la postre se ha demostrado que era la única política posible, a la postre. Pero en aquel momento fue todo durísimo. Y como los propios compañeros de su partido conservador no solamente no estaban de acuerdo, sino que además pues no le hacían precisamente la vida fácil a Margaret Thatcher. Y es que realmente subvencionar por subvencionar nada más que tiene un objetivo o una razón de política. Y hoy en día no podemos mantenernos por razones políticas. En otras palabras, lo que hace la Junta de Andalucía con muchas cosas, con muchas, es hoy en día insostenible y nos perjudica a todos y nos perjudica directamente a tu bolsillo y a mi bolsillo. Bueno, explicado. Un simple apunte. Mira, el viernes se inauguran oficialmente los Juegos Olímpicos de Londres. Pues hace una semana concretamente, el comité organizador, en el que evidentemente también está el gobierno británico participando, como es lógico, deciden acortar la ceremonia de inauguración. Estimaban que había un gasto que se podía evitar y se va a hacer, no sin dolor de cabeza de muchas entidades, pues se va a recortar. Van a ser de los Juegos Olímpicos, creo, de los más cortitos que ha habido los últimos años. Normalmente duran 25, 26 días, estos duran 14 días nada más. O sea, y comienzan las competiciones antes de la ceremonia inaugural. Quiero decir con esto que probablemente el ejemplo no sea muy válido, pero sí significativo. Sí lo es, Guillermo. Es significativo de cómo un país como el Reino Unido y como Londres, que además está fuera del euro, tiene su propia moneda, que es la libra, que ha sabido hacer las cosas bien, devaluó su moneda, adaptó el mercado y su mercado y adaptó lo que es la estructura del propio país al resto de la eurozona y que ahora exige naturalmente. Y nos exige también a España, pero fijaos, simplemente como dato, deciden una semana antes acortar la ceremonia. Se ahorran cientos de miles de ¿Te imaginas millones. qué hubiera pasado en España si antes de en España, de vamos Barcelona a ver. 92 acortamos los Juegos, eliminamos dos ceremonias De locos. que afecta De a locos. 24 empresas No, que se hubiera, tenían... no hubiera ocurrido. Porque eso habría yo habido creo una que no. competencia política entre Cataluña y Barcelona y Madrid. Un Con lo dato. cual, al final, habría habido un gran desarrollo de noticias, de titulares, de polémica política. Nos habríamos entretenido los periodistas durante una semana y media con todas esas discusiones y críticas y al final no habría pasado nada. Sevilla pidió en su momento ser capital olímpica. Sevilla. ¿Por qué? Porque Barcelona lo había hecho. Y Sevilla quería ser capital olímpica. Estaba Andalucía hace pocos años, porque de Barcelona hace 20 años. Estaba Andalucía hace 10 años, ni ahora ni antes, en situación de acometer un gasto como ese. Eso no se le ocurre absolutamente a nadie. Dado que... Pues- perdona, Guillermo. Sí, sí. termina. No, simplemente lo he puesto como dato porque es curioso que lo escuché y lo leí y me pareció, bueno, esto es una cosa consecuente.
¿Por qué se va a tener durante 25, en los de Barcelona fueron 26 días creo de juegos? Pues son 14 días, punto. Y las competiciones empiezan pasado mañana y se inaugura oficialmente el viernes. Y de una ceremonia que va a durar hora y media, pues se va a quedar en algo simbólico para ahorrar dinero. Sí, pero yo creo que la mayoría de las competiciones, lo hemos visto ahora con la Eurocopa de fútbol, el planteamiento viene a ser de un mes, más o menos entre 25 y 30 días. Ya que Guillermo abría antes la mención a la Roma antigua, a mí me gustaría seguir por ella, ¿no? Con la frase al César lo que es del César. Estamos hablando de medidas. Yo creo que, llegado el momento, se empezaron a tomar medidas por parte del gobierno español, del gobierno de Mariano Rajoy. Una serie de medidas que están siendo traumáticas para muchísima gente y que le están costando, desde luego, un descenso en sus niveles de popularidad bestial. A él, sobre todo, y un desgaste a diferentes miembros de su equipo de gobierno tremendo. Yo creo que ya más de uno está viendo crisis de gobierno y que yo creo que a la vuelta del verano se empezará a especular incluso con posibles salidas de los responsables que están siendo más castigados ahora mismo, como puede ser la vicepresidenta Sá de Santamaría, de Guindos y Montoro, porque son personas que están saliendo muy tocadas de todo lo que está pasando. Pero aún así, yo creo que los ciudadanos quieren ver todavía más medidas, y si le están exigiendo aún más medidas de recorte y sobre todo un adelgazamiento importante en la administración. Yo creo, lo venimos hablando aquí hace muchos meses, de empresas públicas, observatorios, empresas, bueno, cuya justificación es difícil, justificación de actuación de cara no ya al ciudadano, sino realmente que lleve a buen término las políticas que querían implantar. Y yo creo que se va a seguir increciendo por parte de la ciudadanía esas exigencias al gobierno. Y distinto, y entronco ahora con lo que decía Juan Carlos Jiménez hace un momento, distinto es las políticas que estamos viendo que no se implantan por parte de la Junta de Andalucía. Hay un amago que se ha hecho y parece ser que va a ser un amago, porque ante esos recortes anunciados por la consejera Martínez Agüello en primavera, pues ahora mismo nos encontramos con que no se van a llevar a cabo. Sí. Fernando, y nos vamos ya con Almudena, que ya me dicen que está. Vamos a ver, estaba antes hablando Juan Carlos del tema de Margaret Thatcher y efectivamente habla de los mineros, pero también se enfrentó con los estibadores portuarios, que eran un gremio intocable incluso actualmente, salvo en el Reino Unido, que es un gremio como cualquier otro. Aquí no. Aquí en toda Europa continental, incluidos los países nórdicos, tienen una fuerza absolutamente desmesurada. Esa mujer se enfrentó y, a pesar de que hubo puertos que estuvieron cerrados durante 8 meses como consecuencia de las huelgas, al final cada uno se puso en su sitio. Pero mire, hablando de los liberados sindicales, yo creo que a la gente no es que le tenga que llamar poderosamente la atención, es que cualquier ciudadano tiene que encabronarse absolutamente cuando se entera de que de los 9.000, 6.000, de los que hay en la función pública, 6.000 son por exceso. Es decir, si uno cumple escrupulosamente la ley, y la ley es el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, saldrían 3.000 personas acumulando los créditos horarios del resto. En España hay 65.000 personas, que se dice pronto, que perciben créditos sindicales, bien del artículo 68, bien como consecuencia de ser delegados sindicales conforme a la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Mire, cuando se dicta ese artículo 68 y posteriormente la Ley Orgánica, que es del año 85, de Libertad Sindical, son consecuencias directas de los pactos de la Moncloa. Y los pactos de la Moncloa, el Estado necesitaba un interlocutor válido tanto a nivel empresarial como a nivel sindical. Y como consecuencia de ello, el Estado no es que fuera sumamente generoso, es que fue davidoso de una forma desproporcionada, implanta el artículo 68. Ese artículo 68, en el apartado C, lo que dice es que cualquier representante de los trabajadores, ya sea delegado de personal, ya sea miembro del comité de empresa o delegados sindicales en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, perciben el 25% de su sueldo. El 25% son 40 horas mensuales como crédito sindical. Mire, quien desarrolla una función política, salvo excepciones, o desarrolla una función sindical, tienen que pensar que están prestando un servicio a sus compañeros o a la ciudadanía, y lo único que tienen que percibir son una indemnización por gasto, no un salario. Es que eso es absolutamente desmesurado. 65.000 personas. Esto
lo ven en otro sitio y dicen, bueno, este país... Si este país es capaz de hacer eso, claro, y de contemplar... Y además, pero no solamente eso, sino que además, si se aplica la ley, serían 3.000 porque hay 9.000. Al final se ha llegado a la conclusión y se ha cuantificado, son 250 millones de euros el exceso en gasto por no aplicar taxativamente la ley. La laxitud en su aplicación es lo que hace que al Estado español le haya ido costando en las tres administraciones territoriales, el Estado, la autonomía y los ayuntamientos, 250 millones de pesetas de euros al año. Nos tranquilizas, Fernando, como siempre. Bueno, tenemos ya a Almudena, sí, nos está esperando en la redacción y nos va a dar las noticias que vamos a pasar a comentar de inmediato. Almudena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Agustín, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este lunes haciendo un repaso a la actualidad de este día que afecta a Andalucía y comenzamos hablando de la situación de las guarderías. Y es que están en una situación de asfixia económica por las deudas que mantiene con ella la Junta de Andalucía, una deuda que se alarga durante más de 3 meses. En una reciente reunión en Sevilla, la Junta les trasladó su disposición a solventar el problema lo antes posible, pero no ofreció un calendario de pago. Esta situación podría concluir con el cierre a principios de curso de alguna de estas guarderías que no pueden pagar alquiler, luz, agua, seguro y nómina de sus empleados. En Almería, de las 153 guarderías existentes, 63 se han constituido en asociación. Educación ha afirmado que se priorizarán los pagos pendientes con las escuelas infantiles y ante las protestas han hecho un llamamiento a la calma debido al momento de extraordinaria dificultad económica. También en peligro la I+D de las universidades andaluzas, en concreto la de la UCA, la Universidad de Cádiz, y es que la Junta de Andalucía le adeuda en esa materia más de 8 millones de euros. Y es que la Administración Autonómica le adeuda 8,3 millones de euros en esta materia. En concreto, la Universidad de Cádiz remitió un comunicado en el que denuncia la situación de asfixia por la que atraviesa esta materia a causa de los impagos de la Administración regional. La deuda que la Junta acumulaba con esta universidad supera los 7,8 millones de euros, un montante que procede de convocatorias a acciones en investigación resueltas y que se encuentran en ejecución desde el año 2006. A esa cantidad hay que sumar casi medio millón de euros correspondiente a otras acciones de 2012. La UCA ha alertado de que su actual situación de tesorería le impide seguir con la política de anticipos, no siendo posible hacer frente ni siquiera a las cantidades necesarias para la actividad científica. Y hoy el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha recibido al nuevo presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido. Una reunión donde se espera cordialidad y donde se han tratado los problemas reales de la comunidad autónoma andaluza. Así lo declaraba la vicesecretaria de Políticas Sociales y Acción Sectorial del Partido Popular, Dolores López Gavarro, que se ha mostrado convencida de que en la cita ambos dirigentes han abordado posibles soluciones para que la comunidad salga de la crisis. Griñán debe ir, según ella, en la estrategia que a su juicio tiene montada desde hace unos meses, consciente en buscar la confrontación con el gobierno de Mariano Rajoy. Y por último hablamos de la gestión que ha mantenido la Junta de Andalucía en la cuenca del Guadalquivir, y es que tras revertirle al Estado las competencias se han detectado irregularidades en los contratos durante diferentes años que irían del 2009 al año 2011. Entre el 1 de enero y el 22 de octubre del 2011 la Junta fue la responsable de la cuenca en las que las aguas transcurren por la comunidad, sustituyendo los trabajos a la Confederación Hidrográfica, que le cedió presupuestos y también personal. En esos casi 3 años, el Ejecutivo de Griñán contó con 330 millones de euros entre fondos transferidos por el Ministerio y los cánones y tarifas que debía recaudar, junto a ello con más de 450 millones del Fondo FEDER. Una vez de vuelta a las competencias, el balance de la gestión realizada no puede ser ejemplar, ya que estuvo jalonada de presuntas irregularidades, con deudas pendientes y retrasos en las adjudicaciones. Hasta aquí el resumen a la actualidad de este lunes. Ya saben, nuestros telespectadores nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales o a través del contestador automático nos pueden dejar sus mensajes que posteriormente emitiremos en el programa. Vuelvo a dar paso a plató para que el programa siga. Nuestros contertulios continúan analizando todos estos asuntos.
Muchas gracias, Almudena. Teléfono del programa aparece inmediatamente ahí, 902-097-14. ¿Para qué? Pues para lo que queráis. Estamos abiertos las 24 horas. Las 24 horas. Estamos abiertos, la carne abierta. Somos una farmacia de guardias. 24 horas al día porque tenemos contestador, vamos, no por otra cosa. No es porque haya nadie aquí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Mira, yo es que estaba escuchándoselo a Almudena y lo estaba comentando con los compañeros, el tema de la gestión de la Junta de Andalucía con la cuenca del Guadalquivir, es que es de nota, es que es para hacerle una foto y ponerla en un sitio y decir, esto es lo que no se debe de hacer nunca. O sea, en 3 años que ha tenido la Junta de Andalucía las competencias de la cuenca del Guadalquivir, pues sabéis que esto ha sido también fruto de una serie de los problemas políticos de los que hablábamos antes, de que yo quiero lo que tú tienes y si tú lo tienes lo quiero yo también y este tipo de cosas. Bueno, aquí en este país, que las conferencias hidrográficas eran de las cosas que mejor funcionaban, pues entonces se las empezaron a quedar las autonomías. Y en este caso se quedó con la del Guadalquivir, la Junta de Andalucía, que es la que íbamos a hablar. Entonces, ha estado entre enero del 2009 y octubre del 2011 en poder de la Junta de Andalucía, ¿vale? Durante ese tiempo administró la Junta de Andalucía para esta cuenca, para este organismo de esta cuenca, administró 330 millones de euros, más fondos transferidos de los FEDER y todas estas cosas, 450 millones de euros, ¿vale? En cuenta redonda, 800 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues y funcionaba perfectamente, vamos, desarrollaba sus obras, su gestión normal y todas esas cosas. Pues han pasado la Junta de Andalucía 3 años por este organismo de la cuenca del Guadalquivir y ha dejado un pufo de dejar de invertir 400 millones de euros, o sea, la mitad de lo que decía hablando. Traspasó la comunidad, el gobierno central, con 94 expedientes de actuaciones, ¿no? Bueno, pues resulta que de los mismos el 48% están retrasados. O sea, la Junta de Andalucía no activó la mitad prácticamente de estos 94. Pero en paralelo y por su cuenta también contrató otros 136 expedientes de actuaciones. Es decir, que la actuación de la Junta de Andalucía ha sido más de contratación que realmente de inversión, que es lo que normalmente hay que hacer en este tipo de organismos, porque aparte de una gestión cuidada y saneada de las 4 cosas que hay que hacer, lo que hay que hacer es pues invertir en un embalse, invertir en una depuradora, invertir en una de este tipo de cosas, ¿no? Pues ha dejado un pufo de 400 millones de euros, no solamente no ha desarrollado los expedientes y los contratos que tenía previstos, sino que además ha generado un 150% más de los expedientes y los contratos que tenía previsto. Hombre, dentro de esa buena gestión que ha hecho la Junta de Andalucía, de buena entre comillas evidentemente, que ha hecho la Junta de Andalucía cuando ha tenido la oportunidad de gestionar la cuenca del Guadalquivir, que le pregunten, por cierto, a varias localidades del entorno del Valle de los Pedroches, del entorno de Córdoba, del entorno de Jaén, por ejemplo, muy más cercano, por ejemplo, en otra zona, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, en el entorno de las Pachecas, con los afluentes de Guadalquivir, inundaciones con 4 gotas que caían de más. No hablamos de diluvio, hablamos de 4 gotas, se inundaba zonas enteras. Pero lo más curioso del tema es que en ese momento aparecía el señor Griñán, y digo Griñán porque hace 3 años era presidente de la Junta de Andalucía, aparecía en el lugar y decía, se van a cometer obras de inmediato, que para eso tenemos la competencia en materias de cuenca, la cuenca del Guadalquivir. Se limitaban a limpiar algún ojo que otro de la autovía que pasaba por allí, y se siguen inundando las cosas. Como decía Juan Carlos, o sea, yo cojo las competencias, las destrozo, todo son contrataciones de ningún tipo, te las devuelvo, te las doy con deuda, no explico en qué he gastado el dinero y apáñatelas como puedas. Y además compromete el futuro. Y compromete el futuro, efectivamente. Porque además, como se ha dedicado a generar contrataciones, ya te digo, de las 94 que tenía previstas, no ha desarrollado la mitad y además genera 136 nuevas, con lo cual ha dejado ahí pero la devuelve obligado. Sí, esa fue una sentencia, sí, claro, por supuesto, por una sentencia judicial. La devuelve por sentencia, efectivamente. Y además, la forma de hacer las cosas a la Junta es que hay veces que puede pensar la gente, pero es que no hacen nada bien, o sea, es que no tienen más. A ver, inicia la Junta de Andalucía los seres, los buenos, quiero decir, los fiables, el expediente de regulación de empleo y empieza por el Parque Natural de Doñana. Bueno, pues se le ocurre... Fundación Doñana 21. Efectivamente. Pues en Doñana ha cogido, y dentro del expediente de regulación de empleo, el primero que va a aplicar para ahorrar, a todos los técnicos del parque van todos a la calle. O sea, ya no importa si el ánsar anida o no anida, o el pino lo van a cuidar.
da igual, pero amigos y familias si se quedan dentro de la gestión del parque. ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, los técnicos del parque, que es una de las reservas de la biosfera, estamos hablando del Parque Natural de Doñana, los técnicos del parque se van fuera, con todo lo que ha invertido la Junta de Andalucía y en laboratorios, observatorios, y se quedan colocados el cuñado, el primo, el hermano y el amigo del portero, que no les pongo en duda que tengan algún tipo de capacidad, pero todos esos técnicos, biólogos, etcétera, todos van a la calle. Bien, ¿por qué la Junta de Andalucía en su día asume la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir cuando, entre otras cosas, es una cuenca que afecta a 3 comunidades autónomas, no exclusivamente a Andalucía, lo cual no tendría mucho sentido, como si ocurre con la cuenca del sur, que yo veo mucho mejor que esté gestionada por el Estado, porque, como decía Juan Carlos, de siempre ha sido una gestión correcta, adecuada, eficaz y eficiente. Cosa que ha sido todo lo contrario cuando la cuenca hidrográfica del Guadalquivir ha sido gestionada exclusivamente por Andalucía. Pero se hace por mimetismo, como se ha hecho en el caso catalán. Es decir, en Andalucía ha ido a remolque de las transferencias catalanas para acallar las voces, como si esa cercanía que dicen que las autonomías tienen con el ciudadano es mejor. Mire usted, es que en este caso, primero que es absurdo, segundo porque crea un malestar en los territorios, porque el río y la cuenca no transcurre por un solo territorio, ni en el caso del Ebro, ni en el caso del Guadalquivir. Y ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que ha venido a enmendar la plana. Pero es que este tema es un tema que no es actual. Mire, cuando este tema ya lo escribió en el año 21, en 1921, Ortega y Gasset, cuando habló de una de sus obras más significativas de carácter político, que era La España invertebrada. Y hacía alusiones históricas de Castilla, de Cataluña, y de la imposibilidad manifiesta de llevar a cabo una gestión racional de la conformación del Estado, precisamente por la idiosincrasia española. Y el problema que tenemos aquí es un problema legal y problema que está sustentado en la propia Constitución y que ella misma lo ha hecho irresoluble. O aquí reformamos la Constitución, ya. El PSOE y el PP necesariamente tienen que ponerse de acuerdo porque se exige una mayoría de 3/5 para esa reforma, o si no, esto se nos viene abajo. Y para poder transmitir necesariamente esa confianza, lo primero que los operadores jurídicos, los operadores económicos, saben el problema de inseguridad jurídica que existe en España y la imposibilidad manifiesta de tomar decisiones por el Estado, teniendo en cuenta la propia doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el reparto de competencias. Y miren ustedes, aquí tenemos que cuestiones, repartos políticos, yo te doy aquí para que tú gobiernes, tú te quedas con la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, y ahora el Tribunal Constitucional, gracias a Dios, ha revuelto la situación, pero cómo devuelve la situación la comunidad autónoma, dejando una deuda insalvable para la gestión ahora otra vez por la cuenca hidrográfica del Guadalquivir al Estado, lo cual esto es sumamente absurdo, es descorazonador, y yo entiendo que fuera de nuestra frontera la gente no entienda lo que pasa aquí. Fernando, y queda claro que políticamente ese afán mimético de la Junta de Andalucía por igualar muchas políticas, en este caso la que tú apuntabas del gobierno catalán, no te lleva a ningún sitio. Realmente lo bueno sería copiar las partes buenas y mimetizar lo bueno, pero no lo malo. Y volvemos a lo que comentábamos antes, la idea de intervenir en la gestión en algunos aspectos, como puede ser el hídrico, muy problemático, y que se ha demostrado con datos más que certeros en los últimos años, que ha sido un refugio de muchísimos amigos de la Administración andaluza. Amigos de la Administración andaluza que han encontrado un refugio extraordinario en este tipo de empresas públicas. Pero, Fran, que nadie piense que aquí pretendemos ser sectarios y hablando en este caso exclusivamente de Andalucía y sobre todo de la parte del tripartito en el caso catalán, sino que me voy a referir simplemente a hacer una pincelada en Valencia. Valencia es una comunidad tan desastrosa como la comunidad andaluza, a nivel de deuda, a nivel de todo. Por supuesto tiene una capacidad de generar recursos mucho mayor que Andalucía, en eso nos aventajan. Pero cuando ellos reforman el Estatuto de Autonomía, aparece una cláusula de cierre en el que cualquier competencia que asuma cualquier autonomía la asumen ellos. Aquí todos contentos. Eso es el disparate de este país.
Y por eso yo, cuando tú antes hablabas de la idiosincrasia española, yo creía que tú la submental y pensaba que iba a hablar de la idiotez española. Que si aquel tiene esto, yo también lo quiero. Da igual que me valga o no me valga, da igual que me sirva o no me sirva, da igual que lo pueda pagar o no lo pueda pagar. Es que yo también lo quiero. Y eso es lo que nos ha venido pasando en esta España de las comunidades autónomas. Vamos a hacer la última pausa, después escucharemos alguna llamada que habéis tenido a bien dejarnos, ¿de acuerdo? Volvemos enseguida, no vais. Pues no lo voy a decir, hombre. Lo voy a decir, no. Oye, no te pongas la gafa así, que te hace más mayor. En este lunes... Te hace más mayor, Agustín. Seguimos en Andalucía Debate. En este lunes 50 años después. Esa caja me recuerdan a alguien. ¿A quién? No te lo voy a decir. A Valentina. A Valentina, como Toro, el Capitán Tan y Valentina. Parte de la historia de mi He vida. dicho la gafa, ¿eh? Ah, vale, gracias. No, hombre. A ver, pero tú sabes hacer aquello que hacía el... No, el locomotor, locomotor, será locomotor, sí, sí. será locomotor. Ten cuidado que no hemos pagado el plasma, todavía. Esto que es Andalucía en la memoria. Madre mía. Oye, que yo siempre he pensado, digo, ¿cómo lo podrá hacer locomotor o eso? Sí, yo creo que tenía dos cuerdas por dentro. Increíble, yo no sé cómo lo hacía, ¿no? Dicen que va con imanes. En blanco y negro, en televisión española no había muchos medios. Vamos Si a... aquello era todo de cartón piedra. Aquello, que se la mar. No sé si sería en el Paseo de La Habana o ya estaban en Prado del Rey. No, estaban ya en Prado. Sí, Aquello en Prado. año era ya de Prado. Bueno, estamos en la recta final. Agustín, una Esto cosa va para buena Fran. en este lunes. Bueno, es mi última semana. ¿Eh? Es mi última semana. Agustín, bueno. Sí, el viernes ya Es que se ha hecho mayor. Los trastos. dejo los trastos y el testigo a Juan Carlos. Sí. Por lo tanto, quería este lunes hacer este homenaje a lo que han sido ya muchos lunes, ¿no? Llevamos ya, ¿cuántos meses llevamos? ¿8 meses? No sé, bastante. Un parto, llevamos Pues un desde parto. octubre, 9 meses. casi 8 meses. Casi 8 meses. Bueno, total, que lo dicho, estamos ya en el último bloque, tenemos llamadas, ¿queréis comentar algo? Vamos directamente a... Bueno, hay cosas que comentar, pero seguramente irán saliendo con las llamadas. Venga, Sí. pues vamos a por una de las llamadas que tenemos. Buenas tardes. Sí, mira, simplemente para los contertulios un tema. A ver qué pueden decir ellos del derroche de la Junta de Andalucía de los 230.000 euros diarios de 2007 hasta esta fecha en ayuda a cooperación internacional, de este derroche que ya va por 500 millones de pesetas. Últimamente he leído que se va a hacer una ayuda o un estudio a un bosque de Panamá, un estudio medioambiental que oscila en 450.000 euros, o una ayuda para restaurar la Medina de Tetuán por 20 millones de euros. Y esto suma y sigue. A ver qué pueden decir de este derroche los contertulios. Gracias. Ese dato lo dio Juan Carlos. Pues es que nos lo podíamos tomar a risa, pero la verdad que no toca tomárselo a risa. O sea, es un tema lo suficientemente serio como para pedir cuentas y exigir muchas responsabilidades a la Junta de Andalucía, porque, bueno, en determinado momento, quizás, sobre todo yo creo que para sacar un rédito político, pues podía estar bien, o para seguir esta línea de cooperación internacional marcada también por el gobierno, en este caso de José Luis Rodríguez Zapatero, con personajes insignes, evidentemente, y con la ironía propia del caso de la política del Partido Socialista a nivel nacional. Pero bueno, llegados a este punto en el que se está hablando de la propia supervivencia de millones de españoles, supervivencia en el día a día, yo creo que no se deberían tolerar ayudas de este tipo, por mucha cooperación internacional que se quiera vender, en unos momentos realmente dramáticos para la economía española. Es no que se puede precisamente tolerar. ese es el derroche, como decía el comunicante. Si hay una cooperación ya española a nivel internacional, ¿por qué no se encauza? Si tú quieres cooperar y quieres colaborar, encáuzalo a través de la cooperación internacional que tiene definido como tal el propio Estado. Eso no es más que dejar una rendija de una puerta abierta para que se te escape el dinero por donde tú quieras que se escape. No tiene sentido. Si tú quieres ayudar, me parece muy bien. Primero atiéndelo de dentro. Y cuando nos sobre algo, atiéndalo de fuera. Pero hazlo a través de la cooperación internacional que tiene el propio Estado español. Es patente y queda evidente cuál es la política del Gobierno de la Junta de Andalucía, que le da exactamente igual
que muchos de sus ciudadanos, que muchos de andaluces estén pasando hambre, porque ya se trata de pasar hambre, pero ancha es Castilla, aquí se atan los perros con longaniza, y si se me antoja darle dinero, con todo mi respeto, al pueblo no sé cuánto, perdido en medio de África, pues se lo doy para que pinte las palmeras de azul, con lo cual así están las cosas. Yo creo que este es un ejemplo más de lo que es la deformación y la perversión, llamaba yo en aquel día, me acuerdo cuando lo comentaba, la perversión del sistema de las comunidades autónomas en España. El hecho de que efectivamente se haya quedado prácticamente el Estado español con muy pocas competencias plenas, defensa, se ha quedado con las relaciones externas, exteriores, de asuntos exteriores y alguna más, pocas, a mi criterio escasísimas y desde luego no las más representativas, las que serían más necesarias, bueno, pues lleva a este tipo de perversiones. Pero es que incluso de cuestiones que no son de competencia de las comunidades autónomas, se buscan las puertas de atrás o las puertas de los lados para también ellos, las comunidades autónomas se entiende, asumir este tipo de competencias. Estamos hartos de ver pues los escándalos que suponen. En vez de llamarlos embajadas, pues le llaman agencias comerciales o le llaman lo que quieran llamarle, con todos los gastos que eso suponen, tanto por personal como por mantenimiento de inmuebles en el extranjero. Es decir, o sea, en vez de aceptar nuestras comunidades autónomas estar representadas pues por la Embajada de España en Estados Unidos y sus consulados correspondientes, pues generan sus propias agencias comerciales o de representación de intereses o lo que quieras llamarlo. Pero eso en un buen montón de estados. Eso ha ocurrido, lo puso, digamos, más de moda Cataluña. Pero es que detrás de Cataluña, como también hemos estado viendo, pues ha ido Andalucía, ha ido todo el mundo. O sea, es una locura. Y todo eso es un gasto impensable, desproporcionado, innecesario y evitable, por tanto. Y en este caso concreto, las cooperaciones internacionales no creo yo que realmente deban de ser competencias de las comunidades autónomas, porque es muy fácil con este tipo de inventos entrar también en competencias con otros territorios. Y lo único que estamos haciendo es desgajar el presupuesto de la administración pública española en distintos trocitos que al final lo que se benefician son, o decía antes el caso de Panamá, Paraguay, Marruecos y tal, pues porque reciben subvenciones de una cosa de Andalucía, de otra del País Valenciano, de otra de Cataluña. Entonces, esto no me parece serio. Sí, la verdad es que no, si además, no tiene visos estamos hablando de 230.000 euros diarios que se estaban dando de subvenciones, pero que esto han sumado en los últimos años, desde que ya había estallado la crisis, ya estábamos instalados en la crisis, han sumado un total de 500 millones de euros. De euros, ha dicho de pesetas el comunicante. Sí, 500 millones de euros. Que si le añade a los 500 millones de euros eso, los 500 millones de euros que hoy ha presentado Zoido a Griñán para que se recorten, por ejemplo, de teléfonos móviles, un gasto de, creo que eran 12.000 euros diarios en telefonía móvil, o un gasto de 15 millones de euros en reuniones, conferencias y cursos y cosas de ese tipo, es decir, gastos fácilmente recortables, quiero decir, resulta que te suman ya 1.000 millones de euros. Esos 1.000 millones de euros son más de lo que pretendía ahorrar el gobierno de Griñán, de la Junta de Andalucía, con el recorte que le va a aplicar a los funcionarios. Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Y yo en este caso de la cooperación internacional yo sería mucho más drástico. Estamos ahora en una situación en la que los ciudadanos queremos ver gestos. Se habla mucho de la política de gestos. Oye, pues nadie se asustaría si de una forma además traumática y de un día a otro se suspendiesen ese tipo de ayudas, pero no porque sí, sino para ayudar a la ciudadanía andaluza. O sea, realmente toda esta gente que está pasando... con la ciudadanía andaluza, justamente, ¿no? Cooperación interior en vez de cooperación internacional. O sea, ¿cuánta gente en las 8 provincias andaluzas está pasando hambre? Yo creo que muchísima. Estamos hablando de unas cifras desorbitadas. Lo que pasa es que esto rompe mucho con esta dinámica política, con este sello político de cooperación internacional del Partido Socialista. Es evidente que la caridad tiene que empezar por casa. Y precisamente ahí está Cáritas, a la que le han recortado, incluso en algunos sitios, con impagos permanentes de las cantidades que venían percibiendo, cuando yo creo que es una organización ejemplar.
ejemplar. Lo único que ocurre es que de la Iglesia Católica y a más de un progre le entra urticaria cuando piensa en que hay que trasladar dinero precisamente a una organización que funciona perfectamente. Y creo que es por todo sabido cómo funciona Cáritas. Sin embargo, si observamos en el elenco de proyectos de cooperación internacional de la Junta de Andalucía a dónde ha ido a parar el dinero, bueno, pues podemos observar proyectos al norte de Argentina, después tenemos cómo nos lo pagan a nosotros con Repsol, a Bolivia, cómo nos lo pagan también otra vez con Repsol, a Marruecos, cómo nos lo pagan a los agricultores andaluces, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, lo que no se puede ser tonto y poner la cabeza para que no la rompan de paso, ¿no? Bueno, si os parece vamos a por otra llamada. Hola, buenas días. Que para hacerle una pregunta, que si los autónomos podrían ser funcionarios, nada más que eso. Entonces ya habríamos a ver los moscosos donde estaban. Gracias, adiós. A todos no nos van a dejar, ¿no, Fernando? No, el autónomo es, en fin, es el gran perdedor, entre comillas, de una situación de crisis, entre otras cosas porque no se encuentra desamparado casi por nadie. Es verdad que se ha hecho algún esfuerzo con alguna reforma legislativa en la que se establece algún tipo de indemnización, siempre y cuando la paguen con carácter previo en sus cotizaciones por cese de actividad, pero es cierto que el desamparo no tiene nada que ver con el resto de empleados privados ni por supuesto con la función pública. Eso es así. Sí, pero de hecho es un sector importantísimo, un sector de actividad importantísimo, que además en estos momentos de dificultad se está demostrando, además se está mostrando como el que está dando el paso más firme hacia adelante, y está creciendo el número de autónomos, lo cual es muy importante. Es verdad que puede haber un crecimiento fugaz que después no consolide esa cifra de crecimiento, pues porque durante el recorrido de la vida de ese autónomo, por lo mejor no se mantenga su actividad. Es que no hay otra opción. Es cierto. Carlos. Bueno, pero no habiendo otra opción, claro, es importante, y además dice mucho también de la capacidad de adaptación de nuestros profesionales. Sí, por tanto, ese es un dato interesante y a tener en cuenta. Lo que pasa es que el problema es que, como efectivamente decía también Fernando, está tan poco amparado el autónomo y además no ha estado ni siquiera, yo diría que casi ni bien visto a lo largo de los últimos años. Sí, somos como los titiriteros, ¿no? Claro, pues al final resulta que es una especie a proteger, ¿no? Que deberíamos de proteger. Sí, pero me he sentido el lince, ahora mismo me he sentido el lince. Pero lo digo sinceramente. O el buitre negro. Porque lo que te está demostrando es que tiene capacidad de adaptación, que arriesga su propia actividad y sus pequeños ahorros. Juan Carlos, cosa que está muy, es que yo soy autónomo, entonces yo no estoy capacitado para responderte. Es que aquí somos unos cuantos. Aquí somos unos cuantos. Pensaba que no, pero yo te digo que a la fuerza ahorcan. Te quiero decir, no, porque, hombre, pues estamos, oye, ha subido la cotización, porque no queda otra, porque te tienes que buscar la vida, porque tienes que comer, porque tienes que generar dinero. Sigue pendiente que se apruebe la ley del autónomo todavía. Pero no es lo más apetecible echarte a la calle tú solo con la que está cayendo y decir, voy a ganarme el jornal. Está muy jodido. Es muy complicado, pero falta, digo rápidamente. Y encima, como dice Fernando después, somos el último de la lista. Totalmente, pero precisamente por lo que te acabo de decir, no es normal que se esté pagando, y tú como autónomo lo sabes, 300 y pico de euros mensuales. Cuando se está pagando, la media de la Unión Europea son 50 euros lo que se paga un autónomo. Y falta por aprobar la ley. Yo pago 297. Y falta... que es lo mínimo. 300 euros. Lo va a poner de mentiroso por 3 euros. Bueno, no, pero vamos, más o menos. Pero quiero decirte, 297. Y todavía están esperando que... Trabaje o no trabaje, cobre o no cobre. 300 euros todos los meses. Eso, y por ejemplo, el tema del IVA. Todavía se sigue cobrando el IVA al autónomo, al pequeño, al mediano empresario, sin haberlo. Se está haciendo que declare el IVA, que lo pague antes de que lo haya cobrado. Pero son cosas que hay que ayudarlos, efectivamente. Pero mira, del dato de Andalucía no lo sé que está creciendo. Pero en Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid está recibiendo una media de 10 consultas y visitas de gente que quieren convertirse en emprendedores. Y no gente con 25 ni con 30, con 45, con 50 años. Bueno, pues de cada 10 consultas y proyectos que se presentan, están cuajando y cristalizando 6. Es un dato significativo, quiero decir, de la conciencia que están tomando, de que efectivamente a través de convertirse y de emprender está una parte muy importante de que este país Guillermo, cree riqueza. Lo da la situación, lo comentaba antes Agustín,
si ahora mismo en nuestro horizonte hace años podíamos ver que optar por oposición al funcionariado, que te contratase mediante un contrato laboral una empresa, bueno, pues podías tener un futuro. Hoy día, esa forma de ver la vida es bueno, perder el tiempo. O sea, si no te embarcas en una aventura como empresario, como autónomo, las empresas, en los ofrecimientos que te hacen ahora mismo, la mayor parte de ellas son mediante contrato mercantil. Quiere decir que tú o eres trabajador, o eres autónomo, o realmente no tienes nada que hacer y tú tendrás que seguir viviendo. Lo que sí es cierto es que el ciudadano también, bueno, todos esperamos medidas de ayuda a quienes componen ahora mismo bueno, pues una masa muy importante en la economía española, que son los autónomos. Se están esperando esas medidas. Hay, de todos modos, vamos, en el año 2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero promulga una norma en la que aparece una nueva modalidad de autónomo, que son los autónomos económicamente dependientes. Es decir, hay un autónomo, digamos, ordinario y luego un autónomo económicamente dependiente, que es aquel que el 75% de su renta la obtiene de un solo empresario. Esto, en el fondo, lo que eran casos, entre comillas, dudosos, en donde se ponía en duda si había o no relación laboral. Bueno, se optó de esta forma, los sindicatos no rechistaron, teniendo en cuenta, en fin, los beneplácitos existentes y contubernios entre sindicatos y gobierno en aquel entonces, pero lo cierto es que el mayor respeto que una administración puede otorgar a los autónomos es que la administración funcione para que nadie, en ese entramado de relaciones mercantiles existentes, le hagan la competencia desleal al que cotiza y al que tributa como autónomo. Y me estoy refiriendo a la economía sumergida que existe en el caso de los autónomos y en donde uno puede ofertar costes por debajo, lógicamente, del que tiene que asumir el coste de los impuestos y el coste de esas imponentes cotizaciones a la seguridad social, que hacen que, entre otras cosas, muchas veces los servicios que prestan sean poco competitivos por una cuestión exclusivamente de coste. Es que, hablando de la economía sumergida, es que el otro día me quedé frío, estaba escuchando unas declaraciones, no me acuerdo exactamente de quién era, pero me parece que era, no sé si era de alguien del gobierno o de un experto económico, no me acuerdo exactamente, de verdad, y lo lamento, pero que hablaba de que en ese momento la economía sumergida está en torno al 30%. Es que es una barbaridad. Un tercio. Y claro, eso tiene mucho que ver con muchas cosas. Con muchas cosas. Tiene que ver con los IVA, tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora mismo económicamente, tiene que ver con muchas cosas, pero es que claro, con una economía sumergida del 30%, si ese dato es cierto y ese dato se sabe también a nivel de los mercados... Claro, es que no ayuda al compromiso fiscal que existe en España o los españoles, eso no ayuda. Es que no ayuda. Que sea de moda defraudar a Hacienda no va a nuestro favor, al favor de la sociedad española. Claro. Vamos a por otra llamada, si os parece. Simpaticante de vuestro programa y quería contar una cosa. O sea, tengo 64 años de edad, he ido me han dado a hacerme unas pruebas y me han dado cita para dentro de 8 meses. Si tengo algo serio, ¿qué pasa con eso? Porque las pruebas de lo que me han mandado, los resultados van a ver dentro de 8 meses. Gracias. Pues tiene usted toda la razón. Habrá que pensar que es mejor que no tenga nada serio, como el espectador decía. Este señor, y lo que está viviendo este señor, yo lo he vivido en mi familia. Y es que es así, es que es lamentable. Y entonces, cuando te venden estos titulares y estas propagandas desde la Junta de Andalucía diciéndote que no hay listas de espera, pues te hace un chiste mayúsculo. ¿Me entiendes? Porque efectivamente es que a lo mejor no te enteras de lo que puedes tener hasta dentro de 8 meses. Y a lo mejor lo que tienes, efectivamente en ese momento ya no tiene solución. Ya no tiene solución. Entonces, pero claro, es que aquí tenemos la mejor sanidad del mundo, es que aquí tenemos lo mejor del mundo. Pero aquí las guarderías infantiles, como decía antes Almudena, a lo mejor no abren en septiembre porque resulta que les deben dinero. Que los recortes en temas sanitarios, llevamos ya años con los recortes, los encubiertos y los descubiertos en los recortes sanitarios. Es que recortes en educación también los estamos viviendo. Sí, mira el tema también que estaba contando de la Universidad de Cádiz,
que no le llega el presupuesto. Vamos, que no le llega el presupuesto que le tiene que dar la Junta. Quiero decir, no que no le llegue su propio presupuesto. Es que ya está bien, que dejen de fantasear, que dejen de mentirnos y de engañarnos. Que es una situación lamentable. No, y porque realmente este Eldorado en el que se ha intentado hacer creer que se asemejaba a Andalucía, pues realmente se está viendo que no tiene nada que ver. O sea, en el sector de la sanidad y en prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con las consejerías, ¿no? Con el medio ambiente, también con la educación, con la cultura, bueno, pues realmente no es así. Ese pulso que permanentemente echa la Junta de Andalucía al Estado, yo creo que también viene a colación en este caso. Resulta que, bueno, el copago farmacéutico no es nada novedoso, eso existe desde siempre, salvo en el caso de los pensionistas, que efectivamente es una novedad. Bien, la Junta de Andalucía pone reparos al copago, incluso al copago entre comillas, o la aportación para la asistencia sanitaria y para racionalizar en lo posible el gasto sanitario y la gestión sanitaria. Sin embargo, se habla de la prestación sanitaria con carácter general y se conoce que hay una deuda acumulada de 13.000 millones de euros. Bueno, cuando se pregunta cómo es la gestión, cómo es la prestación sanitaria en Andalucía, dice, bueno, no es mala, es adecuada, entre comillas, teniendo, si lo comparamos pues con el resto de todos los países. No es mala, pero con la rémora de los 13.000 millones de deuda acumulada que tiene esa gestión. Ahora bien, en el caso de tardar 8 meses en un diagnóstico, pues muy posiblemente al final sea más caro el collar que el perro. Entonces es que hay un problema de gestión y lo que habrá que reconvenir posiblemente es el modelo de gestión tal como está enfocado en el caso andaluz. Nos tenemos que despedir ya. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Guillermo. Un placer, como siempre. Como siempre, muy agradecido por tu compañía y tu participación. Don Francisco. Me ha encantado pasar este lunes con vosotros, este lunes agradable, de alegría. Sí, hablando de bueno, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de dinero que... Oye, por cierto, ¿a alguien le ha tocado la primitiva, el Euromillones? ¿A alguien? No. Está en crisis. Había 110 millones de euros. Y es que yo por definición no juego nunca a nada. ¿No? No creo en eso. Qué maravilla, qué suerte tienes. No creo y no juego. Pues así es difícil que te toque, claro. Sí, así es muy difícil. Así seguirás sin creer. Así seguiré trabajando hasta que me llegue la jubilación. ¿Autónomo, supongo? También, claro. Lo que corresponda. Colega, encantado. Andalucía, que paséis una feliz noche. Mañana a las 8:30 en punto, aquí estamos, en Metropolitan Televisión Andalucía. Andalucía a debate, gracias.